Buenas noches a todos, queridos amigos de AIDE, queridos amigos de los eventos de debate digitales. Nos encontramos en esta sexta edición de las antiguas jornadas amistosas, segunda edición de la competición amistosa de debate digital, y estamos con vosotros hoy reunidos y junto con una invitada muy especial que hoy nos va a traer un taller de argumentación, querida Paula Rodríguez de España, con la cual vamos a contar hoy. Tu currículum habla por ti sola. Gracias, Paula, por estar aquí con nosotros y, sobre todo, gracias por aportar este conocimiento, este taller que nos traes de argumentación para todos nuestros espectadores y seguidores de AIDE. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, pues hola a todos. Después de esta presentación que me ha hecho Javi, primero decir que estoy encantada de participar en esto, pero y os pido perdón a todos, este taller está siendo grabado porque, bueno, yo estoy de exámenes, entonces no tengo toda la disponibilidad horaria del mundo para poderos dar el taller en directo, pero esto me hace mucha ilusión y que cualquier tipo de duda que tengáis me la podéis dejar en un comentario en YouTube o donde queráis, ¿vale? Y que yo voy a estar encantada de responderos. Es más, no vais a molestar, me va a hacer muchísima ilusión, así que sentiros completamente libres de preguntar. Y bueno, me han pedido que dé un taller sobre argumentación en BP. Y entonces, bueno, estaba yo pensando un poco de qué podía dar el taller o qué podía ser más interesante. Y bueno, pensé que la verdad es que en el circuito hispano creo que hay un montón de material teórico sobre cómo argumentar, ¿vale? Sobre cómo construir argumentos, sobre lógica, etcétera, etcétera. Y entonces, pues que me gustaría dar más un taller un poquito más práctico, más orientado un poco a qué me hubiera gustado a mí que me hubieran dicho o que me hubieran enseñado cuando empecé a debatir y nadie me lo dijo y tuve que aprenderlo dándome yo tortas contra otros debatientes. Y entonces, pues eso, había pensado en hacer un taller un poquito más de aspectos prácticos en cuando estoy en el debate, qué cosas me van a ayudar a argumentar mejor, qué cosas me van a ayudar a tener argumentos mucho mejores y un poco enfocarlo más en eso. Dos partes fundamentales. En la primera os voy a explicar cómo argumentar mejor durante la preparación, ¿vale? Es decir, durante el tiempo de preparación, cómo conseguir argumentos que sean mejores, ¿vale? Y luego una segunda parte en la que nos vamos a centrar más en, vale, llegué al debate, tengo que explicar mi argumento, cómo hago para que mi argumento sea mejor, cómo hago para que mi argumento esté mejor estructurado y, por lo tanto, para que una idea que creo que es muy buena pase de ser muy buena a ganar un debate, ¿vale? Y es un poco en lo que me gustaría un poco estructurar este taller. Voy a pasar a la primera parte, ¿vale? Que sería la parte de cómo mejorar nuestros argumentos durante la preparación, ¿vale? Porque una cosa que creo que todos hacemos cuando somos novatos, yo por ejemplo lo hice muchísimo cuando era novata, es, vale, pues llego a la preparación, pienso argumentos y luego llego al debate y suelto esos argumentos. Lo cual es un error, ¿vale? Es decir, el primer consejo que os quiero dar hoy aquí es que no por tener muchos argumentos vais a ganar un debate. Vale, porque una cosa que todo el mundo tiende a hacer al principio es decir, bueno, pues llevo 6 argumentos, porque así si me tiran uno, me quedan otros. Lo cual es un error, ¿vale? Porque con muchos argumentos no vais a ser capaces de explicarlos todos tan bien como para que queden claros o también como para que queden completamente explicados. Y entonces tenéis muchas posibilidades de llegar al típico feedback que a los debatientes les fastidia tanto de, esta idea era muy buena, pero no la explicaste. Si lo hubieras explicado, habrías ganado el debate. Entonces, es muy importante, ¿vale? Que no penséis que por sacar muchos argumentos vais a ganar, sino que una vez habéis pensado argumentos, dediquéis los últimos minutos del tiempo de preparación a decir, vale, tengo esos argumentos, ¿qué hago? ¿Cuáles me pueden llevar a ganar el debate? ¿Cuáles son una tontería? ¿Cuáles no son importantes? ¿Vale? Y de alguna manera que prioricéis argumentos, ¿vale? Y que os quedéis con los argumentos que son mejores. Entonces, ¿cómo priorizo argumentos? ¿Vale? En primer lugar, pensar en qué argumentos os van a, de los que tenéis, ¿vale? Os van a llevar a vencer en los choques que tiene el debate. Y esto parece una tontería, pero es muy importante, ¿vale? O sea, se entiende mucho mejor con un ejemplo. Yo qué sé, pues... vale, pues mítico debate de discriminación positiva que hemos tenido. Yo pongo este ejemplo porque creo que es algo que más o menos todos hemos debatido alguna vez, ¿vale? De, por ejemplo, pues, esta casa, ante la decisión de tener que contratar a un hombre o una mujer en igualdad de condiciones para un puesto de alto standing, contrataría a una mujer en lugar de un hombre, ¿vale? Y vosotros sois, por ejemplo, la oposición. Y entonces, tenéis dos opciones, ¿vale? Tenéis dos argumentos. Podéis sacar un argumento de la discriminación positiva es discriminación, entonces vamos a discriminar a los hombres y al final esto es injusto porque no sé qué. O podéis sacar un argumento de
pues es que esto no va a mejorar la imagen de la mujer porque se va a ver que la mujer pues está ahí por ser mujer y no por lo que vale y entonces esto no va a mejorar la imagen de la mujer. Veis que cada uno de esos dos argumentos corresponde a un choque, ¿vale? En el primero tenéis un choque de qué es más importante si discriminar a unos pocos para conseguir la ventaja sobre otros muchos y en el segundo tenéis un choque sobre qué va a mejorar la imagen de la mujer. Entonces, os dais cuenta cómo en este debate es mucho más probable que vayáis a ganar el choque de decir es que esto no va a mejorar la imagen de la mujer porque pasa esto, que vayáis a ganar el choque de justificar que no se puede discriminar a muy poca gente para mejorar a mucha gente. O sea, entendéis que es mucho más fácil que ganéis con el choque de abajo que el choque de arriba, ¿vale? Entonces, intentad priorizar los argumentos en base a los que creéis que os van a llevar a vencer más los choques que vamos a tener en el debate. Y sobre esto también, elegir los argumentos por lo importante que os parezcan y también evitar elegir argumentos porque os gusten. Que es algo que yo, por ejemplo, hago muchísimo, porque yo estudio medicina y entonces cuando hay un argumento de medicina me creo la reina del mambo y digo, ¡wow! Un argumento de medicina. Es súper pertinente en este debate. Vale, igual no. O tendemos a pensar que los argumentos de cosas que sabemos los vamos a explicar mucho mejor, ¿vale? En plan de, sacamos este argumento porque yo sé muchísimo sobre este tema. Pero realmente pensarlo, ¿vais a explicar mejor un argumento porque sepáis más de él cuando tenéis 2 minutos para explicar un argumento? O sea, probablemente no. Quiero decir, probablemente expliquéis más o menos igual un argumento del que sabéis mucho que un argumento del que sabéis poco. Y entonces, ese es el segundo consejo que os quiero dar. Es decir, no elijáis argumentos en función de porque os gustan o porque sabéis un montón de ellos. Porque no significa que lo vayáis a hacer mejor. Es más, muchas veces puede significar que lo hagáis peor porque no estáis eligiendo ese argumento porque está bien, sino simplemente porque os gusta y os emocionáis y os dejáis llevar, ¿vale? Y eso, aprender a priorizar argumentos. Rechazar argumentos porque sabéis que no os va a dar tiempo a explicarlos también. Por ejemplo, imaginaos que sois extensionistas, ¿vale? Y tenéis que hablar de una extensión y tenéis dos argumentos que podéis sacar como extensión. Pero hay uno que sabéis que no os va a dar ni de broma tiempo a explicarlo porque tenéis que hacer muchísima refutación, porque si no lo refutáis perdéis el debate. No lo saquéis, por mucho mejor que sea, sacar el que os vaya a dar tiempo a explicar. Rechazar argumentos que sabéis que son geniales, pero que no vais a saber explicar o que no os va a dar tiempo a explicar. Vale, o sea que dediquéis los últimos minutos de la preparación, y creo que esto es un consejo muy importante, a decir, vale, esto es lo que tengo, en plan, esto es lo que tengo, después de esto voy a decidir qué voy a sacar, ¿vale? Y creo que esto es fundamental para que lo hagáis bien. Y dicho un poco esto, ¿vale? Una vez que ya tenemos la preparación, ya hemos decidido, vale, qué argumentos me van a llevar a ganar y por lo tanto, qué argumentos voy a sacar en el debate. Lo que me gustaría es explicaros un poco, una vez llego al debate, cómo explico un argumento, ¿vale? ¿Cuál es la estructura que tiene un argumento? ¿De qué parte se compone un argumento? Y cómo mejorar en cada una de esas partes que tiene un argumento, ¿vale? Entonces, generalmente se dice que los argumentos tienen 3 partes, ¿vale? Cuando vosotros queréis demostrar una idea, ¿vale? Por ejemplo, la idea de la que hablábamos antes, la de que la discriminación positiva no mejora la imagen de la mujer porque pensamos que la mujer está ahí porque es una mujer, ¿vale? Cuando salgáis a explicar esta idea, vuestra argumentación va a tener 3 partes. Hay una primera parte en la que tenéis que demostrar que esta idea que vosotros traéis es cierta, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo que yo digo es cierto? Una segunda parte que es en la que tenéis que explicar, bueno, vamos a poner un 2, una segunda parte en la que lo que tenéis que explicar es por qué lo que vosotros decís es importante, ¿vale? ¿Por qué vuestro argumento es importante? Es un poco lo que ahora está tan de moda del impacto, ¿vale? Impactar el argumento, porque vuestro argumento es importante. Y una tercera parte, que es lo que ahora también está súper de moda, que es la comparativa, la comparative, de por qué vuestro argumento es más importante que los argumentos de los otros equipos. Es decir, un poco por qué vuestro argumento es mejor que los otros argumentos. Y sobre estas 3 partes, ¿vale? ¿Por qué mi argumento es cierto? ¿Por qué mi argumento es importante? ¿Y por qué mi argumento es mejor que los otros argumentos? Yo me voy aquí a tirar a la piscina y me gustaría añadir una cuarta parte que creo que es muy importante, aunque suponga romper la regla del 3, pero creo que es muy importante y que no se le presta suficiente atención, que es el enunciado. Es decir, la primera, cómo presentamos el argumento, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de cómo enunciamos el argumento, cómo demuestro que mi argumento es cierto, cómo demuestro que mi argumento es importante y cómo demuestro que mi argumento es mejor que los otros argumentos, ¿vale? Esto podemos tenerlo más o menos claro, pero me gustaría daros eso, una serie de habilidades para que brilléis en cada una de estas partes. Lo primero que quiero decir es que las 4 partes son igual de importantes, ¿vale?
no porque una vaya primero es más importante que la otra, ¿vale? Porque una tendencia que todos tenemos en debate es, bueno, voy a toda prisa, no me da tiempo a explicar mis argumentos y entonces cojo y la última parte, por ejemplo, explicar el impacto de mi argumento, no la hago porque si no, no me da tiempo. Vale, esto es un error. Es decir, tenéis que explicarlas todas y es importante que expliquéis todas. Entonces, si tenéis que recortar tiempo, es preferible que recortéis en todas, pero no que obviéis una parte de ellas, ¿vale? Porque generalmente es importante que expliquéis todas ellas y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, lo primero que voy a hablar es el enunciado, ¿vale? ¿Cómo presentamos nuestro argumento? Entonces, cuando hablo del enunciado es un poco a cómo empieza a argumentar, ¿vale? Y para esto es muy importante que entendamos que, aunque a todos nos gustaría que nos juzgaran jueces perfectos, que son robots y que apuntan absolutamente todo lo que decimos, eso no suele pasar, ¿vale? Porque los jueces son humanos y son gente como nosotros y, vale, no siempre un juez va a tener el 100% de su atención puesta en vosotros, aunque sea lo que quiera, o sea, lo que él más quiera, ¿vale? Entonces, es muy importante poner las cosas fáciles a los jueces cuando argumentamos, ¿vale? Y tener una estructura clara cuando argumentamos y poner las cosas claras a los jueces cuando argumentamos, ¿vale? Porque aunque nosotros, por ejemplo, creamos que nuestro argumento está súper claro, en realidad está súper claro porque llevamos 15 minutos pensando en él y llevamos 15 minutos pensando qué vamos a decir. Pero igual para una persona que es la primera vez que lo oye, no es tan fácil entender lo que queremos decir, ¿vale? Entonces, cuanto más claro quede todo, mucho mejor. Entonces, cuando presentamos nuestro argumento, primero, muy importante que quede claro que vamos a argumentar. Decidlo. Y ahora voy a empezar mi argumentación y voy a hablar de mi argumento tal, de mi argumento tal y mi argumento cual. Es decir, que el juez tenga súper claro que vais a empezar a argumentar, porque así ya ponéis una llamada de atención al juez diciendo, ahora van a argumentar. Vale, pues si van a argumentar voy a tener que apuntar argumentos, ¿vale? Y entonces, a partir de ese momento ya captáis su atención, porque si, por ejemplo, pasáis directamente de refutar a explicar un argumento, muchas veces puede ocurrir que el juez no se entere muy bien de qué estáis haciendo y se quede con cara de, pero ¿está argumentando o está refutando? Y cuando se dé cuenta de que ya estás argumentando, de que estás argumentando, dice, pues sí que está argumentando, esto es un argumento, vosotros ya habéis empezado a argumentar y probablemente se haya perdido información. Y también es muy importante que expliquéis vuestro argumento, y esto creo que es el segundo punto importante, expliquéis vuestro argumento de tal forma que la gente lo recuerde. Es decir, cuando habléis de vuestro argumento por primera vez, presentarlo de tal forma que la gente lo recuerde, ¿vale? Esto no significa que le tengáis que poner un título, ¿vale? Pero, por ejemplo, podéis poner un título, ¿vale? Por ejemplo, lo de las mujeres que estábamos antes. Es que no se me ocurren más ejemplos porque soy tonta, pero bueno, lo de las mujeres que estábamos antes, ¿vale? Bueno, yo voy a explicar mi argumento de por qué esto va a empeorar la imagen de la mujer. O ahora voy a explicar cómo esto va a empeorar la imagen de la mujer. O incluso ponerle un nombre que resulte gracioso, ¿vale? Ahora voy a explicar por qué esto va a hacer pensar que las mujeres son tontas. Lo que sea, ¿vale? Esto es muy importante porque lo que tenéis que conseguir es que cuando el juez llega a la deliberación, recuerde qué argumento teníais. Es decir, el juez cuando llega a la deliberación diga, bueno, sí, estos chicos tenían el argumento de las mujeres tontas. Entonces, o que, por ejemplo, es decir, que no tenga que repasar sus notas y que ya desde el momento 1 tenga súper claro de lo que vais a hablar, ¿vale? Porque otra cosa que también hacemos mucho los debatientes cuando somos novatos es, bueno, voy a empezar a explicar y que no quede claro de qué va mi argumento hasta que acabo de hablar, ¿vale? Lo cual es un error, porque, o sea, generalmente lo hacemos para que, pues, el otro equipo no sepa de qué vas a hablar o cosas así, o para dar la sorpresa, pero es un error, ¿vale? Mi consejo es que dejéis súper claro desde el principio a dónde vais a llegar. Es decir, voy a explicar por qué esto va a generar una mala imagen de la mujer. Ahora voy a explicar todos los links lógicos por los cuales esto nos va a llevar a esto. ¿Por qué? Porque así, generalmente, primero, si el juez sabe a dónde queréis llegar, va a rellenar él esos links. Es decir, probablemente os exija menos análisis que si no sabe a dónde vais a llegar, ¿vale? Porque probablemente rellene él mismo links que vosotros os habéis dejado por el camino. Y sobre todo, porque si en algún momento se pierde, es perfectamente capaz de reengancharse porque sabe a dónde queréis llegar. Vale, entonces, por esto creo que es muy importante enunciar bien el argumento y que quede muy claro desde que empezáis a hablar que este es vuestro argumento y es el argumento que vais a demostrar y que vais a demostrar que es importante. Pero yo creo que la primera parte es el enunciado del argumento y eso. Quedaros con la idea de que lo más importante al principio es que sepan de qué vais a hablar. Después, la segunda parte del argumento, lo que se llama un poco el análisis. ¿Por qué mi argumento es cierto, ¿vale? Esta idea de esto va a empeorar la imagen de la mujer, ¿por qué esto es cierto, ¿vale? Entonces sabéis que en BP tenemos que demostrar absolutamente todo lo que decimos, ¿vale? Mediante los diferentes links lógicos que por lo que nos llevan a... ¡Qué bien estoy hablando este taller! Bueno, mediante los diferentes links lógicos que nos llevan a esto, ¿no? Entonces, y que tenemos que probar absolutamente todo. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo de las mujeres tendríamos que explicar que
el hecho de que de repente aparezcan mujeres en puestos directivos cuando no es algo normal va a ser algo raro, que además la gente va a saber que hay una ley que se acaba de promulgar a favor de esto y que entonces en el momento en el que yo sé que hay una obligación de poner mujeres ahí, voy a considerar que están ahí porque lo implica esa ley y no porque a lo mejor lo hayan conseguido en igualdad de condiciones que otros hombres. Esto va a hacer que yo considere que por ejemplo, un partido político está compuesto por mujeres que están ahí porque las ha puesto la ley y porque hay que cubrir un cupo y que sin embargo los hombres están ahí porque precisamente son los más válidos dentro de los hombres. Y que por lo tanto esto no va a mejorar la imagen de la mujer, sino que va a hacer que veamos a la mujer ahí como como un adorno, como una forma de dar una falsa imagen de feminismo y por lo tanto va a perpetuar, por ejemplo, estereotipos que yo tengo, pues de que una mujer no es igual de válida que un hombre o que no es igual de válida para los negocios o para los puestos de alto standing de un hombre, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, es muy importante eso, que en BP, ya sabéis, demostréis por qué vuestro argumento es cierto. ¿Cómo conseguimos hacer esto? ¿Vale? Porque esto es algo bastante antinatural, porque normalmente por la vida vamos por ahí dando razones sin explicar el porqué de absolutamente todo. Entonces, yo el consejo que os puedo dar es que os pongáis a vosotros mismos el tic de decir todo el rato por qué. Y esto es así, ¿por qué? Y esto es así, ¿por qué? Y esto es así, ¿por qué? De hecho, eso, si veis vídeos de grandes debatientes, vais a ver que dicen por qué todo el rato, ¿vale? Y esto es así porque no sé qué. Y esto es así porque no sé qué. Y esto nos lleva a esto porque no sé qué. Si os cuesta al principio, que es algo que puedo entender perfectamente, porque cuando yo empecé también me costaba un mundo, lo que os recomiendo que hagáis es que lo apuntéis en un papel, ¿vale? Que hagáis un papel en el que pongáis A, rayita, o sea, A, flechita, cosa, flechita. De hecho, os he traído, creo que, algún papel de yo haciendo análisis de argumentos, esperad que lo voy a buscar, para que entendáis un poco la idea. Vale, porque creo que el hecho de tener todos los links con flechitas apuntados, yo no soy muy dada a apuntar cosas en los debates, pero te va a ayudar a ir siguiendo todos los pasos lógicos y a que no se te olvide ningún paso lógico que quieres explicar, ¿vale? Y además te genera también una especie de un poco medida, es decir, sé que cuando haya llenado mi hoja de links con flechitas he explicado correctamente el argumento, ¿vale? Hay gente que también utiliza temas de tiempo, de sé que cuando he hablado un minuto de mi argumento está bien explicado, un poco lo que queráis, pero sí que os vale, es que soy tonta y no lo encuentro, pero vale, pues por ejemplo, tengo este, ¿no? Entonces, ¿veis cómo tenemos todos los links con flechitas? Yo evidentemente no leo todo, ¿vale? O sea, este me quedó bastante completo, pero un poco la idea de voy a ir dando precisamente flechas hasta llegar a bueno, pues este mismo también, ¿no? Vale, o sea, veis un poco, esto está quedando un poco cutre, pero es que estoy de exámenes, ¿vale? Queredme. Entonces, ¿veis cómo vamos poniendo, ¿vale? Diferentes flechas de o sea, no hace falta que lo leáis, ¿vale? Pero que se entienda un poco la idea de lleno un papel con los diferentes links lógicos que me llega a cada cosa, ¿vale? Entonces, me parece que es una forma de obligaros mentalmente a seguir todos los pasos de las flechitas para llegar al final de aquello que queréis demostrar, ¿vale? O sea, a mí cuando me lo dijeron que lo hiciera como novata pensé, buf, esto es una mierda, menudo rollo. Pero luego lo empecé a hacer y me di cuenta de que me ayudaba a mejorar muchísimo a la hora de explicar eso y que realmente hacía que explicara mucho mejor los argumentos. Entonces, probadlo, ¿vale? Y probablemente os ayude. Luego, algo muy importante. Cuidado con cosas que son obvias, ¿vale? O sea, en BP tienes que demostrar absolutamente todo, ¿vale? Entonces, cuidado con asumir que cosas que todos tenemos asumido, o sea, cuidado con dar por hecho cosas que todos tenemos dadas por hecho, ¿vale? Por ejemplo, cuidado con asumir que conceptos como la democracia, la libertad, el respeto, son buenos, ¿vale? Yo qué sé, por ejemplo, esta casa implantaría el voto obligatorio, ¿vale? Y entonces tú llevas un argumento de que esto hace que vote todo el mundo y entonces es mucho más representativo y la representatividad es maravillosa. Vale, ¿por qué? En BP tienes que explicar por qué que haya representatividad en una sociedad es bueno. Porque precisamente puede ser malo, porque precisamente puede haber una representatividad de que hay un porcentaje importante de gente que pasa y que vota al partido pues que le hace más gracia o que le regala un bolígrafo o la razón que sea, ¿vale? Entonces, o cosas como, es que esto es más democrático, ¿vale? ¿Por qué es bueno que algo sea más democrático? Vale, porque creo que es algo que fallamos todos un poco en BP, ¿vale? De, por ejemplo, explicar de la libertad es buena, ¿vale? ¿Por qué? ¿Vale? Es decir, si esa libertad implica poder hacerle daño a otras personas, porque esa libertad es buena, ¿vale? Entonces, muchas veces en BP vais a perder debates por no haber explicado por qué esas cosas que como todos tenemos como asumidas que son buenas, ¿vale? Y es muy fácil de explicar, ¿vale? Es decir, ¿por qué la representatividad es buena? Porque al final, generalmente, nos lleva más a que a lo mejor a un mundo en el donde a lo mejor no todo el mundo tiene un 100% de felicidad, pero sí se intenta respetar más
lo que quiere el total de la población y conseguimos, por ejemplo, una felicidad mayor para la mayoría de la población. Bueno, este ejemplo me ha quedado un poco cutre, pero entendéis un poco a dónde quiero llevar, ¿vale? Cuidado con cosas, eso, que todos asumimos que son súper buenas, no explicar por qué son súper buenas, ¿vale? Porque en BP precisamente esto es un poco lo que se busca. Luego, así, esperar, vale, estoy viendo qué cosas tengo apuntadas. Bien, vale, siguiente parte importante, luego importante también, poner ejemplos, ¿vale? Porque los ejemplos nos ayudan muchísimo a explicar cosas que, por ejemplo, nos pueden parecer conceptualmente súper complicadas, ¿vale? Entonces, después de haber hecho este razonamiento de por qué esto es cierto, pensar un ejemplo con el que lo podáis explicar y que todo el mundo diga, buah, pues sí. O, por ejemplo, eso, de alguna manera intentar acercar el debate lo máximo que podáis a la realidad, ¿vale? Y a la hora de, por ejemplo, explicar por qué algo es cierto, son muy útiles también estrategias del tipo, bueno, esto es un tipo de argumento que a mí me encanta, pero son muy útiles estrategias del tipo, la gente piensa así, ¿vale? Entonces, cuando intentéis explicar cualquier tipo de movimiento social, en vez de intentar explicarlo de una forma súper abstracta, plantearos una especie de análisis del tipo, la gente piensa así. La gente cuando ve que esto es así, inmediatamente va a pensar que esto es así. Y entonces a ti, si te pasa esto, vas a pensar que esto es así y entonces no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? O sea, los debates, estrategias del tipo, la gente piensa así, son muy útiles porque haces que la gente que está en el debate, incluido el juez, piense, buah, sí, es cierto, yo también haría eso, sí, ¿vale? Y entonces pueden ayudar a que conceptos como súper teóricos se entiendan mucho más fácilmente. Y intentar siempre ceñiros a la realidad, ¿vale? Y explicar la realidad. Y no simplemente explicar la realidad, sino como, esto no sé muy bien cómo decirlo, pero como definir la realidad, ¿vale? Es decir, por ejemplo, no os centréis en cosas súper generales, ¿vale? Sino que intentar explicar cómo son las cosas de verdad, ¿vale? Esto también se entiende mejor con un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que estamos en un debate sobre la gente pobre, ¿vale? Sobre, pues, mejorar la situación de la gente que vive en condiciones de pobreza, ¿vale? La gente pobre no es un grupo homogéneo. Es decir, hay diferentes tipos de gente pobre y es gente que probablemente tenga diferentes intereses y que probablemente reaccione de formas distintas. Entonces, en lugar de hacer una generalización de si haces esto, toda la gente va a actuar así, intenta explicar qué tipos de gente pobre hay y cómo van a reaccionar ese grupo de gente, ¿vale? O, por ejemplo, con el caso que poníamos anteriormente, ¿vale? Por ejemplo, el caso de las mujeres, ¿vale? Entonces, pues, no digas, es que todas las mujeres son feministas, sino que haz una división de cómo son las mujeres. Mira, pues hay diferentes tipos de mujeres. Tenemos las mujeres que tienen una conciencia súper feminista y que están súper a favor del movimiento feminista. Tenemos mujeres que no tienen una conciencia para nada feminista porque han nacido en una sociedad machista y que están convencidas de que el feminismo es una moda y que es algo que va a pasar. Y luego tenemos otro grupo de mujeres, que es un grupo de mujeres neutras, a las cuales si tú les preguntas, pues, ¿qué te parece el feminismo? Te van a decir que está muy bien y que es muy interesante, pero que a lo mejor en su día a día, si tuvieran que tomar acciones a favor del feminismo, no las harían porque tienen otro tipo de prioridades. Entendemos que no todas las mujeres son iguales, o por ejemplo, no toda la gente pobre es igual, ¿vale? Puede haber gente que es pobre porque ha vivido siempre en una situación de pobreza, ¿vale? Por ejemplo, sus padres eran pobres, sus abuelos eran pobres. Esa gente, ante una serie de medidas, va a reaccionar de una forma. Y luego, por ejemplo, hay gente que vive en una situación de la pobreza, pero que antes pertenecía a la clase media, pero que tuvo un problema económico, tuvo una empresa, lo que sea. Entonces, intentar entender que la realidad está formada por grupos distintos y explicar cómo van a funcionar esos grupos de forma distinta, o sea, cómo van a responder esos grupos, porque va a hacer que vuestra argumentación sea mucho mejor, parezca mucho más lógica y que el juez piense que es mucho mejor. Y después sobre esto, quería hablaros y ya pasamos a la siguiente fase, de un grupo especial de argumentos que creo que en el circuito hispano nos cuesta muchísimo trabajo hacer, que son los argumentos éticos, ¿vale? Generalmente en BP, por lo menos en el circuito hispano, yo creo que pensamos que en general, o por lo menos de forma subjetiva, que los argumentos prácticos tienen más valor que los argumentos éticos. Entre otras cosas, no porque esto sea así, sino porque a todos se nos da mejor explicar argumentos prácticos que argumentos éticos. Y eso es porque los hacemos mal, ¿vale? Entonces, un poco quería daros un consejo para hacer mejor argumentos éticos, ¿vale? Así, rápido. Y es un poco la idea de que nosotros generalmente cuando pensamos un argumento, primero pensamos en la idea, tenemos la idea, desarrollamos la idea y ponemos un ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando haces esto con un argumento ético, por ejemplo, la libertad es lo más importante, o la libertad individual es lo más importante, o la seguridad individual es lo más importante. Y entonces generalmente generamos un argumento como muy abstracto y que no se entiende, ¿vale? Y que no llegamos a demostrar. Entonces, con los argumentos éticos, el consejo que os doy es que construyáis los argumentos al revés. Es decir, que primero pensáis en un ejemplo, vale, por ejemplo, quiero
demostrar que el derecho a la intimidad hay ocasiones en las cuales merece la pena que sea anulado, ¿vale? Entonces, pensar en un ejemplo de vuestro día a día, o sea, es que estoy pensando en un debate concreto, ¿vale? O sea, yo hace varios meses tuve un debate sobre la publicidad subliminal que tenemos, sobre utilizar básicamente las cookies para poner publicidad subliminal en Facebook sobre partidos políticos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues lo que hablaba básicamente uno de los equipos era que eso era una invasión de nuestra privacidad y de nuestra intimidad, porque era una información que habían obtenido sin que nosotros realmente hubiéramos dado nuestro consentimiento, etcétera, etcétera. Entonces nosotros queríamos explicar que hay ocasiones en las que tú renuncias a ese derecho, ¿vale? Ese derecho de la privacidad o ese derecho a la intimidad, porque supone un plus o porque supone una serie de beneficios. Claro, si yo digo esto, queda como súper teórico y nadie lo entiende. Entonces lo que hicimos fue pensar en un ejemplo de situaciones de nuestro día a día en las cuales renunciamos a ese derecho, ¿vale? Como puede ser, entonces el ejemplo que habíamos puesto era de, por ejemplo, tú vas por la calle y eres grabado por cámaras. Y sabes que estás siendo grabados por cámaras. Y eso es una violación de tu derecho a la intimidad, porque tú probablemente no lo has consentido en ningún momento. Pero eso está sucediendo. Pero lo aceptamos porque supone un beneficio en nuestra vida, que es, por ejemplo, la seguridad, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, la semana pasada no, fue hace varias semanas que estoy diciendo, bueno, hace un mes o así, en el Open de Barcelona, la final iba sobre crear un estado en el que no hubiera prácticamente leyes. O sea, en el que la gente fuera completamente libre, ¿no? Entonces, el gobierno llevaba todo argumentos sobre de por qué la libertad es importante y por qué la libertad es maravillosa para el individuo. Y entonces nosotros queríamos llevar un argumento de que quien realmente te da la libertad como individuo es el Estado, ¿vale? Y que haya, por ejemplo, un Estado, ¿vale? Entonces, claro, yo explico esto y nadie lo entiende y queda como súper teórico. Entonces, dijimos, vamos a pensar un ejemplo con el que podamos demostrar esto. Y a partir de nuestro ejemplo, vamos a construir todo el caso y toda la argumentación. Entonces, habíamos puesto un ejemplo que a mí me hace mucha gracia porque era un ejemplo muy tonto, pero era un ejemplo muy bueno y era, la libertad no es poder hacer lo que quieras, sino tener los medios para hacer aquello que quieres hacer. Entonces, por ejemplo, poníamos el ejemplo de un coche. Imaginaos que yo quiero ir a un sitio, pero no tengo coche. No puedo ir a ese sitio. Entonces estoy eligiendo ir a ese sitio, pero no puedo ir a ese sitio. O, por ejemplo, imaginaos que tengo un coche, pero no hay carreteras. Sigo sin poder ir a ese sitio, ¿vale? Entonces, lo que me da la posibilidad de ser libre realmente es poder ir a ese sitio. Entonces, para que yo pueda ir a ese sitio, tiene que haber alguien que me dé esos medios. Y ese alguien, en muchas situaciones, es el Estado. Y era un poco todo lo que habíamos explicado, ¿vale? Y todo el ejemplo, toda la argumentación de que el Estado es quien te da la libertad, se construía en base al ejemplo del coche, que era una cosa muy tonta, pero que ayudaba a que todo el mundo entendiera de qué queríamos hablar. Entonces, eso, cuando tenéis que presentar un argumento ético, intentar construirlos al revés, ¿vale? En vez de primero argumento y luego pongo el ejemplo, hacerlo al revés. Primero pongo el ejemplo y luego argumento. Porque os va a hacer que... qué pena estoy hablando. Porque va a hacer que sea mucho más fácil. Luego, ahora que ya hemos explicado cómo demostramos que nuestro argumento es verdad y que no nos lo estamos inventando y que no es una soberana mentira, vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte de, una vez explicado esto, ¿por qué esto es importante? ¿Vale? Lo que se llama el impacto. ¿Por qué el impacto es importante? Porque generalmente, muchas veces, sobre todo cuando empecéis a debatir, ya tengáis un cierto nivel de BP, os vais a encontrar que vais a llegar a debates en donde el otro equipo va a ser muy bueno y va a haber construido una línea muy buena, que no va a tener prácticamente errores y que no vais a poder casi refutar, o que a lo mejor vais a poder refutar pero parcialmente, y que vosotros también vais a tener una línea muy buena, porque por eso estáis ahí, y que el otro equipo no va a poder refutar tampoco vuestra línea. Entonces, en este caso, muchas veces vais a ganar los debates por impacto, ¿vale? Porque su argumento está bien, pero es que el tuyo está bien y el tuyo es más importante y el tuyo afecta a más gente o el tuyo es más primordial o es algo que debemos primar, ¿vale? Entonces, por eso tenéis que explicar el impacto. Porque si no explicáis por qué vuestro argumento es importante, dejáis al juez pensando, vale, ¿y por qué esto debería ser importante? Entonces, no dejéis que el juez piense eso. Responder directamente vosotros esa pregunta. Porque puede ser que el juez, pues, piense como vosotros, pero también puede ser que no, ¿vale? Entonces, aseguraros de que respondéis a la pregunta de ¿y qué? ¿Por qué me debe importar esto? ¿Por qué este argumento es importante? ¿Cómo podemos impactar un argumento? ¿Vale? Podemos impactar un argumento de un montón de maneras. Es decir, ¿por qué un argumento puede ser importante? Pues porque afecta a mucha gente, porque afecta a la mayoría de la población, porque protege un valor o un bien que consideramos que es completamente eso, que es genial o que es muy importante, que bien estoy hablando otra vez, porque afecta a un grupo, porque si no respetamos esto se va a producir un daño a un grupo vulnerable, por la razón que sea, ¿vale? Porque afecta a la mayoría de la población, lo que queráis, ¿vale? Pero un poco demostrar por qué vuestro argumento merece la pena.
Yo creo que aquí, en este tipo de cosas del impacto, una cosa muy útil es explicar, por ejemplo, cómo afecta a un grupo que generalmente no suele salir en los debates, pero que yo creo que tiene cierta chicha, que es el grupo de los neutros, ¿vale? En muchísimos debates en los que estéis, por ejemplo, un debate sobre racismo, ¿vale? O sobre minorías, sobre mejorar la situación de X minoría. Generalmente va a haber gente que va a hablar de la minoría, de cómo esto mejora la minoría, gente que va a hablar del impacto que tiene esto en la gente que oprime a esa minoría, pero va a haber muy poca gente que hable de los neutros, que generalmente suele ser la mayoría de la gente. Es decir, ¿cómo afecta esto a la mayoría de la gente a la que esto, pues, este tipo de minorías, pues le dan igual o que no considera que a lo mejor sean inferiores, pero que en su día a día o por una influencia cultural puede tener actitudes que son racistas, ¿vale? Muchas veces sin ser consciente o por querer encajar en el grupo. Entonces, explicar cómo va a afectar esto a esta mayoría de la población, porque generalmente es un grupo mucho más mayoritario que los otros dos. Y explicar, mira, es que mi argumento es mucho más importante porque yo he explicado cómo va a cambiar realmente la sociedad, que está mayoritariamente compuesta por este grupo de gente y no por las 4 personas que a lo mejor pueden tener una actitud manifestadamente hiperracista, ¿vale? Sobre el impacto, un consejo muy importante, no sobreimpactéis. Yo esto lo hago mucho y la gente que me vea, que me conozca y que me haya visto debatir sabe que yo sobreimpacto muchísimo, ¿vale? Sobreimpactar es darle una importancia a vuestro argumento que no tiene, ¿vale? Por ejemplo, eso, un argumento sobre el machismo, o sea, un debate sobre el machismo o el feminismo, o sobre el racismo, sobre lo que queráis. Decir, pues eso, la medida que estábamos hablando de poner a las mujeres en un alto puesto directivo va a acabar con el machismo, o va a acabar con el techo de cristal, ¿vale? No. O sea, es mucho mejor que asumáis que vuestro impacto no va a ser tan grande, ¿vale? Bueno, pues esta medida va a suponer una disminución del machismo o va a suponer un paso más hacia acabar con este tipo de problemas, ¿vale? Porque cuando sobreimpactáis y decís que, y esta medida va a acabar con la pobreza, vale, pues lo que estáis haciendo es quitarle importancia a vuestro argumento, porque estáis haciendo que el juez piense, buah, no, o sea, no. Y entonces le estáis quitando en ese momento absolutamente muchísimo valor a todo lo que habíais dicho antes. Entonces, muchísimo cuidado con sobreimpactar, ¿vale? Es mucho mejor que asumáis que vais a tener un beneficio mínimo, pero que ese beneficio va a ser real y que sea un beneficio creíble, que asumir que vais a conseguir cosas que, por ejemplo, pues no vais a conseguir siempre, ¿vale? Y sobre esto también es muy importante en el impacto asumir que va a haber sectores en los que vais a perder. Y asumir que, esto es algo que a la gente en PP también le cuesta mucho trabajo, ¿vale? Asumir que va a haber cosas en las que vais a perder. Por ejemplo, yo tuve una vez un debate, no me acuerdo exactamente cómo era, fue en el Open de Múnich, iba sobre reprobar a la gente que hacía comentarios racistas o contra minorías, contra algo así en Internet, ¿vale? O eso, sí. Y entonces, que bueno, que como eso, como que todo, que hubiera como una gran oposición de gente a que tú hicieras ese tipo de comentarios, iba a hacer que tú dejaras de hacer ese tipo de comentarios, ¿vale? Y entonces nosotros en ese debate habíamos dicho, mira, asumimos que con esta medida no vamos a cambiar a todo el mundo, ¿vale? O sea, asumimos que va a haber una serie de gente que va a estar como una cabra y que cree firmemente que pues los homosexuales o las mujeres o la minoría que queráis, pues que cree firmemente que ese grupo es inferior y que no le importa lo que diga la gente y que va a seguir haciendo ese tipo de comentarios y que va a seguir diciéndolo. Perfecto. Y lo asumimos que no vamos a convencer al 100% de la gente, pero que sí que va a haber una gran mayoría de gente que va a cesar de hacer este tipo de actos, porque precisamente, pues, si esto es reprobado públicamente por la mayoría de la gente, pues todos queremos ser amigos, todos queremos tener amigos. Y aunque pensemos precisamente así, nos vamos a dejar llevar por la masa y vamos a cambiar nuestra forma de ser. O sea, asumir que con vuestra medida no vais a llegar al 100% de la gente o que no vais a cambiar al 100% de la gente, pero que no importa. Porque con tal de que consigáis cambiar a un 30%, merece la pena, porque ya estáis haciendo algo, ¿vale? Entonces, asumir que no vais a ganar en todos los terrenos de vuestro argumento, porque parece que tenéis mucha más razón, ¿vale? Parece que vuestro argumento es mucho más realista, porque estáis asumiendo que no sois perfectos, pero que precisamente vais a conseguir precisamente mejoras, ¿vale? Y, como de lo que comentaba antes, obligaros a impactar, es decir, muchas veces vais a explicar el argumento, os vais a quedar sin tiempo y vais a decir, oh, vaya mierda, no tengo tiempo para acabar mi intervención. Entonces, poneros en el papel, después de las flechitas, poneros en el papel, impacto. No pongáis nada más. Porque así cuando llegáis a donde pone impacto vais a decir, oh, tengo que explicar el impacto y así no se os va a olvidar. O sea, yo soy muy partidaria de la teoría de que en debate te vuelves tonto. O sea, en el debate te vuelves tonto. Quiero decir, y es algo que tenemos que asumir, ¿vale? Hay muchos debatientes que lo niegan, yo no. Yo asumo que en el debate me voy a volver tonta porque voy a estar nerviosa, voy a estar preocupada por hacerlo bien, voy a querer ganar, o sea, y que cuando acabe el debate voy a pensar, oh Dios mío, ¿por qué no dije esto? Entonces, cuanto más os facilitéis las cosas durante vuestra intervención, mejor, de verdad, o sea,
muchísimo mejor. De hecho, bueno, os voy a hacer aquí una esquemilla, ¿vale? O sea, espera, vamos a poner aquí impacto. Entonces, cuanto más os facilitéis las cosas durante el debate, mejor, ¿vale? O sea, si tenéis que coger un papel y poner, bueno, supongamos que esto he sido yo analizando el argumento, ¿vale? Poneros impacto, porque así cuando lleguéis a impacto vais a decir, ah, pues ahora tengo que explicar el impacto, y entonces ahí explicas el impacto, ¿vale? Esto parece una tontería, pero es fundamental. O sea, cuanto más os facilitéis las cosas con los papeles, simplemente poniéndoos esa palabra clave para que lo hagáis, muchísimo, muchísimo mejor, de verdad. O sea, y hacerlo en la misma hoja, ¿vale? No recicléis papel. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy una persona en debate muy dada a reciclar papel, ¿vale? Muy dada a apunto por un lado y luego apunto por el otro. Como hemos hecho ahora, ¿vale? Hemos apuntado por un lado y hemos apuntado por el otro. ¿Qué pasa? Que cuando llegas al debate y estás allí y estás muy nervioso y estás muy pendiente de muchas cosas, te puedes olvidar de dar la vuelta al papel. De hecho, yo he perdido debates por olvidarme de dar la vuelta al papel. Y cuando te das cuenta, te sientes lo peor. Así que no recicléis papel, facilitaros las cosas, hacer que sea muy fácil y que os acordéis de explicar el impacto porque es importante. Y ahora vamos a llegar a la última parte del taller de hoy. No sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, eso que ya estoy en la última parte, así que qué bien. Que es un poco la parte de explicar, no, vamos a borrar esto, no. Me quiero explicaros una cosa más que creo que es muy importante para el impacto, ¿vale? Perdón, no estamos aún aquí, impacto. Entonces, una cosa que creo que es muy importante para el impacto y que me han dicho muchos debatientes es que los debates los ganan aquellos debatientes que bajan el debate más a la tierra, ¿vale? Aquellos debatientes que demuestran más cómo impacta su medida y cómo impacta su argumento en la gente y en la población real, ¿vale? Los debates los gana el orador que baja más el debate a la tierra. Esto creo que es algo que todos podemos entender, ¿vale? Si tú explicas cómo es tu medida afecta a la gente o por qué tu argumento es importante en la vida de la gente, es mucho más probable que ganes. ¿Qué pasa? Que en el debate, como ya hemos explicado antes, te vuelves tonto. Entonces, muchas veces cuando estás en la preparación o cuando estás en el debate, te cuesta trabajo pensar en, vale, ¿y cómo explico yo cómo afecta esta medida a la gente? ¿Vale? O no se me ocurren ejemplos de cómo puede afectar esto a la gente, ¿vale? Entonces, en el último torneo que tuve, precisamente quedé de segunda en un debate en el que podía haber quedado de primera si hubiera explicado esto. Y cuando acabó el debate fui a hablar con unos jueces que eran amigos míos y le dije, es que no sé cómo solucionar esto, no se me ocurre una forma de ser capaz de mostrar cómo esto afecta a la gente. Y me dio un consejo muy bueno, que también es muy tonto, pero creo que es muy bueno y por eso os lo pongo aquí por si a alguno le vale, ¿vale? Me dijo, just think about taxi drivers. Y yo, ¿cómo? ¿Que piense en taxistas? ¿Por qué? Vale, era un debate sobre China, ¿no? Y entonces me dijo, think about taxi drivers in Shanghai. Y yo, ¿what? Y un poco lo que me dijo es eso, piensa en taxistas. Piensa en cómo tu medida afecta al taxista de Shanghái, cómo tu medida afecta al taxista de Madrid, o al taxista de Caracas, o al taxista de Bogotá, o al taxista de donde queráis, ¿vale? No tiene por qué ser necesariamente de taxistas, ¿vale? Puede ser una persona normal de a pie de cualquier otra profesión. A mí en aquel momento me hizo gracia, pero en el siguiente debate lo hice y gané. Y me di cuenta de que pensar en taxistas era fácil y que me ayudaba a pensar en cómo afectaba esta medida a la gente normal o a la gente de a pie. Entonces, poneros eso, poneros una profesión, la que sea, y cuando digáis, bueno, necesito explicar cómo esto afecta a la gente en su día a día, pensar en ello. Porque es una forma rápida de ser capaz de hacer, buah, pues ahora hablo de esto. Entonces, eso, como consejo para bajar el debate a la tierra, pensar en taxistas. Suena así como muy de anuncio, pero pensar en taxistas. Bueno, y ahora sí, ahora de verdad, sin equivocarme, vamos a pasar a la última parte de este taller. Que es la parte de, ahora que he explicado por qué mi argumento es importante, por qué mi argumento es más importante que los argumentos del otro equipo. Es decir, por qué mi argumento es mejor que los argumentos del otro equipo. ¿Vale? Porque muchas veces, os lo digo, vais a ganar por una comparativa de lo que ha dicho el otro equipo y lo que habéis dicho vosotros. Lo que ha dicho este equipo es cierto, lo que ha dicho este equipo también es cierto. ¿Qué es mejor o qué es más importante? Entonces, no dejéis que el juez responda a esa duda. ¿Vale? No dejéis que sea el juez quien responda a esa pregunta, porque podéis perder. Aseguraros de responder vosotros, porque precisamente eso es lo que os lleva a ganar, ¿vale? Ni se os ocurra dejar que sea el juez quien tome esa decisión, ¿vale? Tomadla vosotros. Y ser vosotros quienes expliquéis por qué ganáis el debate y por qué vuestro argumento es mucho mejor, ¿vale? Para esto es muy importante lo que hablábamos antes de lo que hablábamos antes de la métrica, es decir, intentar explicar
e intentar entender, más que explicar, en base a qué se va a juzgar el debate, ¿vale? Por ejemplo, hay debates en los que está muy claro en base a qué se va a juzgar el debate. Por ejemplo, esta casa cree que un país tenga ejército causa más bien que mal, ¿vale? Pues está bastante claro que el debate se va a juzgar en base a que tiene más beneficios o en base a que tiene más prejuicios, ¿vale? Pues centrar vuestra explicación de por qué el debate es mejor en base a que vosotros habéis demostrado que tiene más beneficios que tiene más prejuicios, ¿vale? Pero hay otros debates en los que no está tan claro en base a qué se va a juzgar el debate. O sea, por ejemplo, una moción por ejemplo, que debatí hace poco era: esta casa lamenta las series criminales basadas en hechos reales, como por ejemplo Narcos. Entonces, en este tipo de moción no está muy claro por qué lamentamos, ¿vale? Porque tú puedes lamentar algo por diferentes razones. Entonces, es muy importante que estéis atentos y que intentéis establecer a lo largo del debate una métrica. En este debate, lamentar va a significar esto. En este debate, lamentar se va a juzgar en base a esto, ¿vale? Lamentamos algo cuando consideramos que ha causado más daño que bien. Lamentamos algo cuando consideramos que no es positivo para la sociedad. Lamentamos algo por la razón que sea, ¿vale? Y entonces, en función de eso, establecer mira, mi argumento es mejor porque precisamente responde a esta pregunta, que es la que pretende el debate que respondamos. Y sobre todo en esto es muy importante que asumáis, como comentábamos antes, que vais a perder. Y que asumáis que hay cosas en las que el equipo contrario va a tener razón y en las que el equipo contrario lo ha hecho genial, pero no importa. ¿Vale? Entonces, no tengáis miedo a hacer cosas del tipo: nuestros compañeros han traído este argumento, que ha estado muy bien explicado, pero que no responde a la cuestión fundamental del debate. Gracias, su argumento no nos importa. Porque la cuestión fundamental del debate era responder por qué deberíamos lamentar esto y ustedes no nos han explicado por qué deberíamos lamentar. Nosotros, por el contrario, les hemos explicado por qué deberíamos lamentar y hemos traído además un argumento que demuestra por qué debemos lamentar algo, ¿vale? O sea, que se aplica a lo que hemos explicado de por qué debemos lamentar algo, ¿vale? O, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos al principio, ¿vale? El de la discriminación positiva o empeorar la imagen de la mujer. Pues aceptamos, ¿vale? Aceptamos que pueden darse casos injustos en donde un hombre, por ejemplo, pierda un trabajo y que lo consiga una mujer por situación, y efectivamente aceptamos que ese señor puede sentirse súper deprimido y que eso puede ser algo súper terrible en su vida y que efectivamente es algo muy injusto, lo aceptamos. Pero consideramos que aún así merece la pena por el impacto que nosotros les traemos de mejorar la calidad de vida de millones de mujeres, no solamente de la mujer que consigue ese puesto, sino de las mujeres que vendrán después de esa mujer y además de el resto de compañeras en la sociedad para las cuales va a mejorar la visión que tiene el mundo de ellas, etcétera, etcétera. Entonces, asumir que va a haber cosas en las que el otro equipo va a tener razón y que su argumento va a estar bien explicado, pero que no va a ser tan importante como el vuestro o que no va a ser tan relevante como el vuestro. Es decir, que el vuestro es mejor en ese sentido, ¿vale? Porque tiene más impacto, porque se aplica más a aquello de lo que va el debate, porque está mejor explicado, por la razón que sea, ¿vale? Entonces, es muy importante que vosotros le facilitéis al juez el razonamiento de: este equipo ha argumentado bien, este equipo ha argumentado bien, vale, ¿cuál de ellos ha argumentado mejor? No dejéis que el juez se pregunte eso en la deliberación, decírselo directamente en el debate, porque precisamente eso está tirando muchos puntos para vosotros, porque precisamente estáis demostrando por qué vosotros no solamente lo habéis hecho bien, sino además habéis ganado y lo habéis hecho mejor que el otro equipo. Entonces, creo que esos son básicamente los puntos más importantes para que un argumento pase de ser el jaja, yo explico cosas que he pensado y que creo que tengo razón, a que es un argumento importante, que el juez va a entender y que vamos a demostrar que precisamente lo que digo no solamente es cierto, sino que además puede ser relevante en este debate, ¿vale? Entonces, que estructuréis el debate en base a esas 4 cosas. En base a que cuando yo voy a decir un argumento, explico primero el enunciado. Digo de qué va mi argumento. Todo el mundo tiene clarísimo que estoy argumentando, me está escuchando y sabe de qué voy a hablar. Después explico por qué mi argumento es cierto y por qué lo que yo estoy diciendo es verdad, no me lo he inventado, tiene lógica y lo he demostrado con todos los pasitos lógicos que hemos comentado. Y me he asegurado de mostrarlo con todos los pasitos lógicos. Después explico por qué mi argumento es importante, ¿vale? Es un poco lo de primero explico qué y luego explico un y qué, ¿vale? ¿Por qué deberíamos preocuparnos acerca de esto? ¿Por qué deberíamos preocuparnos acerca de plantear esta medida? ¿Por qué deberíamos no implantar esta medida? ¿Vale? Explico por qué mi argumento es importante. Es decir, ¿por qué merece la pena que me hayáis escuchado estos 5 minutos? ¿Cómo voy a cambiar yo el mundo con mi medida? Y luego explico por qué mi argumento es mejor que el argumento del otro equipo, ¿vale? Es lo que se llama la comparative. ¿Por qué en la comparativa de nuestros argumentos, mi argumento es muchísimo mejor que el argumento del otro equipo? Aún siendo el argumento del otro equipo válido y estando bien, ¿por qué yo debo ganar el debate en base a lo que yo he explicado y por qué lo que yo he explicado es lo más relevante para este debate? Vale, entonces, siempre muy importante pensar en esta estructura. Luego no la tenéis que cumplir, evidentemente, al 100%, ¿vale?
Pero pensar que tenéis que salir y que tenéis que explicar estas cosas. Y que si las explicáis es mucho más probable que vuestros argumentos se entiendan y que lo hagáis bien. Si necesitáis, poneros alguna guía y poneros una hoja que ponga impacto y otra hoja que ponga comparativa para acordaros de explicarlo, hacedlo. Es decir, tampoco tengáis miedo a sacar muchos papeles o a lo que sea, pero pensar que esos son los elementos más importantes para que hagáis una buena argumentación. Y bueno, dicho esto, creo que tampoco tengo muchos más consejos que daros hoy. Muchísimas gracias por escuchar mi taller, los que me escuchéis, desde donde me escuchéis, porque a mí estas cosas me hacen mucha ilusión, ya lo dije al principio. Y que sepáis que cualquier duda, algo que no hayáis entendido, algo que se me haya explicado mal, algún material que me queráis pedir o lo que sea, ¿vale? Me podéis poner algún comentario en la descripción del evento, o si no, por ejemplo, ya les diré que pongan algún tipo de forma de contactar conmigo, mi teléfono, bueno, mi teléfono no, porque es YouTube, pero que pongáis, que yo que sé, que me ponga mi página de Facebook o lo que sea, ¿vale? Y que ya ahí, a partir de ahí, os podéis comunicar conmigo, que para mí no va a ser una molestia, sino que es más, que va a ser un encanto. Y nada, que eso, que encantada de daros esto, espero que os haya ayudado en algo o que os haya permitido algún consejo mejorar como oradores y eso, plantearos, apuntaros a las CAT, ¿vale? A la competición amistosa de debate digital, que yo siempre lo digo, yo la primera vez mi primer torneo de debate fue el CEMU de Córdoba, pero antes de ir al CEMU de Córdoba participé en las jornadas digitales de debate que se hacían en aquel momento y a mí personalmente me pareció muy guay porque me permitió debatir con gente contra la que luego me enfrenté en el CEMU y dije, hombre, contra este chico de México debatí yo por Facebook, bueno, por Facebook no, por Hangouts, y me permitió perderle un poco el miedo a, voy a un torneo de verdad, no sé si estaré a la altura, quiero practicar en algo. Entonces, eso, yo de mi participación en esto, que solo participé una vez, guardo un recuerdo maravilloso, así que eso, nada, que os animéis y eso, que besiños desde Galicia y muchas gracias por escuchar mi taller. Muchísimas gracias, Paula, por estar esta noche con nosotros. De verdad, todo un gusto tenerte. Espero que todos hayáis sacado algo nuevo de este taller con Paula. Y bueno, pues esperamos verte próximamente en futuros torneos y también a través de las redes para que nos enseñes otros aspectos del debate VIP. Cualquier cosita, cualquier detalle, como decía Paula, podréis encontrar su dirección de correo, si nos lo permite, en la descripción del programa. Y a través de ello, pues os podéis poner en contacto para dudas, ideas o cualquier necesidad o dejar los comentarios a través del programa que estará situado en el canal de YouTube. Pues muchísimas gracias a todos desde AIDE, ha sido un gusto teneros y con esto acabamos nuestro taller de argumentación. Que tengáis una buena noche, inscribíos a las CAD y sobre todo que os resulten útiles y que os resulten mejores para vuestras habilidades y vuestro futuro rendimiento. Un saludo a todos. Gracias, Paula. Nos despedimos.